Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, terminamos nuestra meditación sobre el segundo mandamiento. En esta 11ª charla nos apoyamos en lo que dice Santo Tomás de Aquino, que explica el segundo mandamiento, como sabe explicarlo. No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Éxodo 27. Del mismo modo que no hay más que un solo Dios a quien debemos adorar, así también uno solo es al que debemos respetar con la mayor veneración. Y hemos de respetar en primer término su nombre. Por ello no tomarás en vano el nombre del Señor, en vano, inútilmente. La palabra vano tiene 3 significados distintos, dice Santo Tomás. Unas veces quiere decir falso, cada cual ha hablado cosas vanas a su prójimo, Salmo 11:3. En ese sentido tomas en vano el nombre de Dios cuando lo aduces en confirmación de una falsedad. No améis juramento embustero, Zacarías 8:17. No vivirás los que has mentido por el nombre del Señor, Zacarías 13:3. No vivirás porque has mentido por el nombre del Señor. Aquí vemos que el hecho de mentir en nombre del Señor, hacer juramentos falsos, vanos, es un pecado muy grave. Quien así procede injuria a Dios y se perjudica a sí mismo y a todos los hombres. Injuria a Dios, ¿por qué? Porque jurar por Dios no es otra cosa que apelar al testimonio de Él. Por consiguiente, cuando apoyas con juramento una afirmación que sabes falsa, lo haces por alguno de estos 3 motivos, o porque piensas que Dios desconoce la verdad, y en este caso atribuyes a Dios ignorancia, siendo así que todo está desnudo y patente a sus ojos, Hebreos 4:13, o porque tú eres el que ama la mentira, siendo así que la odia. Perderás a todos los mentirosos, Salmo 5:7. O porque menosprecias su poder como si no tuviera fuerzas para castigar tu osadía. Entonces, al jurar, el hombre menosprecia a Dios, falta a Dios. También se perjudica a sí mismo, puesto que se emplaza ante el juicio de Dios. En efecto, jurar por Dios es que de esta manera equivale a decir: Dios me castigue si no es así. Perjudica a los demás hombres. No hay sociedad duradera si sus miembros no se dan crédito los unos a los otros. Y cuando surgen sospechas sobre la veracidad de algunos, se eliminan acudiendo al juramento. El juramento es la garantía que pone fin a todo litigio. Hebreos 6:16. De este modo, quien jura en falso ultraja a Dios, es cruel consigo mismo y daña a la sociedad. Esto primer sentido de jurar en falso. Segundo, jurar en vano significa inútil. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, lo vanos que son, inútiles que son, Salmo 93:11. En ese sentido, se toma en vano el nombre de Dios cuando se hace uso de él para apoyar cualquier afirmación sin importancia. En la ley antigua se ordenaba no jurar en falso. No tomarás en falso el nombre de Dios, Deuteronomio 5:11. Pero Cristo mandó que no jurásemos sino en caso de necesidad. Por eso leemos: sabéis que se mandó a los antiguos: no jurarás en falso. Pero yo os digo que no juréis en absoluto. San Mateo 5:34. La razón de darnos el tal precepto es que en ningún punto somos tan frágiles como en la lengua, pues a esta, según se lee en Santiago 3, nadie ha podido domarla, y por consiguiente podría uno caer en perjuicio sin ponderación. A vosotros os basta decir sí o no, sí, no. San Mateo 5:37. Yo os digo que no juréis en absoluto. San Mateo 5:34. Con el juramento ocurre como
en las medicinas que no se toman siempre, sino en caso de necesidad solo. Por tanto, lo que pasa de ahí viene del maligno. Mateo 5:37. Que tu lengua no se habitúe a jurar, que esto hace caer muchas veces. No tengas continuamente en la boca el nombre de Dios, ni abuses de él, de los santos, que no saldrás de ello limpio de falta. Eclesiástico 23:9-10. Tercer punto, en ocasiones vano es lo mismo que pecaminoso e injusto. Hijos de hombre, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón? Porque amáis la vanidad. Salmo 4:3. En ese sentido, quien jura hacer un pecado, toma en vano el nombre de Dios. De otra parte, la justicia consiste en obrar el bien y evitar el mal. Según esto, si juras cometer un hurto o cosa semejante, vas contra justicia. Tal juramento no debe ser cumplido, pero quien así jura, perjura. De esa manera se comportó Herodes en el caso de Juan Bautista, como leemos en San Marcos 6. Igualmente va contra justicia quien jura no hacer un bien, por ejemplo, no entrar en la iglesia o en la religión. Tampoco hay que cumplir ese juramento, pero perjura el que lo pronuncia. En una palabra, no hay que jurar ni falso, ni inútil, ni injustamente. Y así está escrito: jurarás, vive Dios con verdad, con juicio y con justicia. Jeremías 4:2. Aún podemos agregar un cuarto significado, según el cual vano quiere decir estúpido. Vanos son todos los hombres en los que no se da conocimiento de Dios. Sabiduría 13:1. En tal sentido, quien toma estúpidamente el nombre de Dios, por ejemplo, los blasfemos, toma el nombre de Dios en vano. El que blasfeme del nombre del Señor será muerto. Levítico 24:16. No tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios. Con 6 fines se puede pronunciar el nombre de Dios. Entonces, ¿cuándo podemos jurar? Hay unos casos que nos explica aquí Santo Tomás. Primero, para garantizar una aseveración, una afirmación, como ocurre en el juramento. De ese modo confesamos que Dios es la fuente de la verdad y con ello ponemos de manifiesto nuestro respeto por Dios. Por lo cual, en la ley de Deuteronomio 6 se ordena que nadie jure más que por él. Desobedecen pues los que juran de manera distinta. No juras en el nombre de dioses extraños. Éxodo 23:13. Aunque a veces se jure por las criaturas, la realidad es que en todas esas ocasiones no se jura sino por Dios. Cuando juras por la vida o por la cabeza, no haces otra cosa que emplearlas a un castigo que Él puede imponerles. Lo expresa bien el apóstol: pongo a Dios por testigo contra mi vida. Segundo Corintios 1:23. Cuando juras por el Evangelio, lo haces por Dios, autor del Evangelio. Así quien jura por el Evangelio sin razón suficiente peca, como peca quien lo hace por Dios. Segundo caso, se toma el nombre de Dios para santificar. Santifica el bautismo. Habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 6:11. Pero el bautismo no tiene eficacia sino en virtud de la invocación de la Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, estás en medio de nosotros, y sobre nosotros ha sido invocado tu santo nombre. Jeremías 14:9. Tercer punto, para expulsar al enemigo. De acuerdo con esto, antes de recibir el bautismo se renuncia al demonio. Tan pronto como tu nombre es invocado sobre nosotros, aleja nuestra deshonra. Isaías 4:1. Por consiguiente, si vuelves al pecado, se ha tomado en vano el nombre del Señor. Cuarto, se pronuncia este nombre para hacer profesión de él. ¿Cómo invocarán aquel en quien no han creído? Romanos 10:14. En el versículo anterior,
pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. La profesión se hace, en primer lugar, de palabra para dar a conocer la gloria de Dios. Para gloria mía creé a todo el que invoca mi nombre. Isaías 43:7. Por tanto, si dices algo contra la gloria de Dios, toma su nombre en vano. En segundo lugar, con las obras, cuando nuestras acciones ponen su gloria de manifiesto. Que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Lo contrario hacen aquellos a los que se refiere el apóstol. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, los paganos, por culpa vuestra, por no actuar cristianamente. Romanos 2:24. Quinto, se toma el nombre de Dios para protección. Torre expugnable es el nombre del Señor. A ella se acoge el justo, resultará inaccesible. Proverbios 18:10. En mi nombre expulsarán los demonios. En mi nombre expulsarán los demonios, dijo Cristo. San Marcos 16:17. Bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre que pueda salvarnos. Hechos 4:12. Sexto, para dar un último toque de perfección a las obras, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:17. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Salmo 123:8. Algunos empiezan ya imprudentemente, por ejemplo, haciendo votos que no se cumplen, y de ese modo toman también el nombre de Dios en vano. Si haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Eclesiásticos 5:3. Haced votos al Señor vuestro Dios, y cumplidlos todos los que en torno a Él tenéis ofrendas. Salmo 75:12. Porque les agradan las promesas infieles y hechas sin reflexión. Eclesiástico 5:3. Que hermanos vemos qué riqueza, qué maravilla, como una abeja, este gigante de Santo Tomás de Aquino juntó en pocas páginas todo lo que dice la Sagrada Escritura acerca de esto. Entonces hemos visto que jurar en vano tiene tres significados. Quiere decir falso, uno quiere decir falso, segundo quiere significar inútil, y tercero a veces pecaminoso, pecaminoso. Se jura en caso de necesidad y con verdad. En este caso es para garantizar una afirmación, una aseveración, dice el santo. También se jura para expulsar el demonio, invoca el nombre del Señor para expulsar el demonio, para dar gloria a Dios, y también se toma el nombre del Señor como torre de protección, Y por último dice San Tomás para dar un toque de perfección a las obras que hacemos, hacer todo en el nombre del Señor. Y también nos dice de cumplir los votos hechos a Dios nuestro Señor. Entonces, no jurar en vano, no tomar el nombre del Señor en vano. Es importante de respetar este nombre y nunca jurar. Hasta aquí acerca del segundo mandamiento. En la siguiente hablaremos del tercer mandamiento.